Buenas, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de la institucionalización de la educación. Antes de empezar, les quiero decir que el sábado tuve una operación de este lado de la cara, así que es posible que no se me entienda bien lo que vamos a comentar, lo que estamos hablando, pero bueno, vamos a hacer lo posible para poder tener este encuentro. Volvemos. Cuando hablamos de la institucionalización de la educación, básicamente me parece que las palabras ya definen bastante. Quiere decir que antes, si bien había procesos educativos en marcha, había planes educativos, proyectos, ideas, básicamente se puede empezar a hablar recién de un proyecto centralizado de educación a partir de 1880, de la década que se inicia en 1880. Si bien también no soy muy partidario de que retengan nombres, de que retengan años, de que retengan fechas, me parece que este año, 1880, es clave en la historia de la República Argentina. Recordemos que de 1820 en adelante se va a terminar ese sueño de unificación de esta nueva entidad política que vayan a ser después de la disolución del Virreinato del Río de la Plata, después de este movimiento juntista de 1810, declaración de la independencia de 1816, no se sabe todavía qué organización, qué constitución, qué cuestiones van a empezar a estructurar este todo político que, si bien empieza a surgir, como decíamos, entre 1810 y 1820, se van a suceder una larga serie de guerras civiles, de conflictos internos, que recién para 1880 se puede hablar de que se produce una especie de cierre, al menos en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en 1880? Tenemos varias cuestiones. En términos territoriales, desde 1878 a 1885, tenemos la famosa conquista del desierto, que sabemos que de desierto no tenía nada ni en términos geográficos ni en términos humanos, era un lugar, digamos, era una región que estaba habitada por pueblos originarios, y a partir de 1878 y antes también tenemos conquistas al desierto, en 1833, por ejemplo. Lo que se hace es, se quiere expandir la frontera para incorporarla al territorio de la República Argentina y además incorporarla para esta producción agropecuaria que va a ser el sustento, agropecuaria y ganadera, que va a ser el sustento de esta República Argentina, sustento económico. Entonces son un montón de hectáreas de tierra que empiezan a ser incorporadas dentro de la República Argentina. Para 1880, por eso teníamos este año como clave, básicamente, geográficamente, la República Argentina tiene una forma muy similar a como la conocemos hoy en día. Se habla en ese momento de 14 provincias, va a haber muchos territorios nacionales todavía, pero se habla de 14 provincias, lo van a ver en el texto que dejo en la descripción del video. Y tenemos otras cuestiones también. Por ejemplo, en medio de esa década, 1880, ya bien sabrán ustedes, 1884 tenemos la famosa Ley 1420, pero no nos adelantemos, vamos un poquito más atrás en el tiempo. ¿Qué pasa también en 1880? Se produce la separación, digamos, de lo que nosotros conoceríamos hoy como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene su existencia, data desde 1880, para disminuir un poco el poder, el predominio, la hegemonía de la provincia de Buenos Aires. El gobierno central, que tenía una fuerte presencia, recordemos en videos anteriores, de oligarquías del interior, lo que quiere hacer es separar, desprender a Buenos Aires, sacarle la potestad del dominio de su ciudad más importante, que es lo que conocemos hoy como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires, sin su ciudad más importante, tiene que buscar, tiene que elegir, tiene que imponer una nueva capital, y allí es que surge la Ciudad de La Plata. Entonces, 1880 tenemos finalmente una paz luego de tantos años de guerra civil entre Buenos Aires y el interior. Producto de esa paz que se impone sobre Buenos Aires es que se le retira, se le quita la posibilidad de seguir teniendo potestad sobre la ciudad de Buenos Aires. Para 1880 tenemos básicamente otras cuestiones también, la unificación de una moneda nacional. Hasta ese momento teníamos monedas en cada una de las provincias, teníamos aduanas internas, teníamos ejércitos provinciales. Entonces 1880 lo que marca no es el inicio de la moneda, no es el inicio del ejército, pero sí de una unificación, es decir, un Estado centralizado y nacional va a empezar a tener el dominio, preponderancia sobre todas esas cuestiones que antes se encontraban fragmentadas. Y básicamente también lo va a empezar a tener, como decíamos recién, en 1884, en cuestiones educativas. Pero hay algo también a mí que me parece muy importante, sobre todo a partir de 1880, que tiene que ver no tanto con esta materialidad. Hasta ahora estamos hablando de un Estado muy material, un Estado que expande la frontera,
un Estado que unifica la moneda, un Estado que unifica el ejército, pero lo que más me importa a mí, lo que más le importa a muchos autores es, además del plano de la materialidad, esta cuestión más simbólica. Es decir, el Estado, para poder avanzar, para poder progresar, para poder afianzarse, además de todo este brazo armado, el brazo legal, el brazo material del Estado, va a necesitar también un aparato ideológico. Y en esta necesidad de construir un aparato ideológico se va a tener que basar fuertemente, va a tener que apoyarse en la institución escuela. Es decir, la institución escuela va a ser por antonomasia la creadora de esta identidad nacional. Y además lo que tenemos es las celebraciones que se producen dentro de esa escuela. Ya sabemos nosotros como docentes que las efemérides lo que hacen es intentar incentivar este amor a la patria, este amor al emblema, a la canción de la patria, al himno de la patria, a la geografía de la patria, a determinada historia, a determinada forma de contar esa historia de la patria. Entonces la escuela no solo no se encuentra exenta de esa cuestión y de esa construcción, sino que es la institución que va a elaborar, a reproducir, a perpetuar esa construcción del ser social. ¿Y por qué está tan preocupado estos gobiernos finales del siglo XIX, 1880, en esta construcción de lo nacional? Porque creen que se está perdiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que ubicarnos también fines del siglo XIX, oleada de migrantes que arriban a nuestro país, y tenemos básicamente que para la década del 1870, en términos anuales, tenemos siempre ingresos de 50.000 inmigrantes por año. Es decir, a la Argentina entran año 1870, 1871, 1872, cada uno de esos años aproximadamente 50.000 inmigrantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Año 1889, solamente en ese año arriban 289.000 inmigrantes, es decir, casi 290.000, casi 300.000 inmigrantes en un año, cuando antes en un año también entraban solamente 50.000. Entonces, un montón de inmigrantes que llegan a nuestro país, y algo sucede que es que en muchos casos, por ejemplo, sobre todo pensemos en la comunidad italiana, en estos inmigrantes italianos, lo que van a hacer es, no van a creer tanto en la bandera de la República Argentina, en el himno, en el escudo del país al que llegan, sino que tienen un fuerte arraigo todavía a esa pertenencia italiana. Muchos postulan incluso la existencia de una gran Italia, en donde se supone que su país, que Italia, tiene potestades y puede llegar a dominar algo territorialmente de la República Argentina. Si bien suena exagerado y suena descabellado, también tenemos que ubicarnos a fines del siglo XIX. No quiero abrumarlos con mucho dato histórico, pero en 1885 se produce la Conferencia de Berlín, que es, para resumirlo, es el reparto de África como si fuera una porción de pizza, como si fuera una torta, entre las principales potencias imperialistas. Por ejemplo, Alemania y Francia. Y uno me podría decir, es exagerado afirmar que es un reparto de la porción de una pizza o es el reparto de una torta cuando estamos hablando de un continente, pero es literal, hay un montón de grabados, un montón de pinturas que dan cuenta de ello, cómo estos monarcas europeos se reparten África, 1885, como si fuera una porción de torta. Así que tranquilamente se puede pensar, se puede contextualizar este miedo, este temor, estas dudas de estas oligarquías, de estos grupos dominantes argentinos, cuando ven que algunos grupos italianos reivindican esa posibilidad italiana a dominar determinadas zonas estratégicas. El caso sería la República Argentina, en donde hay una cantidad importante de españoles y sobre todo, como estamos viendo acá, de italianos. Entonces el gobierno de la República Argentina lo que decide hacer es empezar a generar un fervor patriótico, porque está pasando que ven que empieza a disminuir ese fervor patriótico al mismo tiempo que empieza a aumentar el fervor patriótico de estos inmigrantes que están llegando al país. Entonces empiezan a temer y empiezan a pensar, ¿no?, en esa cuestión de va a empezar a disminuir, cosa que está pasando, se va a empezar a diluir toda esa cuestión del respeto hacia la patria, hacia nuestra historia, hacia San Martín y hacia Belgrano, y va a ser mayoritario en nuestro territorio el amor a la nacionalidad italiana, por ejemplo. Entonces hay que empezar a construir eso. ¿Dónde se va a empezar a construir eso? En varios elementos. Me parece que el texto, que repito que vamos a dejar acá abajo, lo hace en tres cuestiones. En primer lugar, en términos de efemérides, en recordar lo sucedido, no solamente en recordar lo sucedido, sino en orquestar todo un discurso político relacionándolo al presente, en relación a lo sucedido. Por otro lado, una estatuaria oficial, la construcción de monumentos, de calles, de avenidas,
Y por otro lado también la función de la escuela. Y algo muy importante es que no hubiese manifestaciones populares en relación a las fiestas mayas. Las fiestas mayas, hablamos de fiestas mayas cuando hablamos de las celebraciones de la Semana de Mayo, el 18 al 25 de mayo, sobre todo el 25 de mayo. A partir de 1811 y sobre todo 1813, con la Asamblea se institucionaliza estas celebraciones. Es decir, a partir de 1813 se establece que en todo el territorio nacional se hace necesario celebrar en relación al 25 de mayo de 1810. Pero lo que había, al menos hasta 1880, era un fuerte componente popular. Por las calles desfilaban payasos, había desafíos de juegos, de palo enjabonado, de sortijas, cánticos. Es decir, había un fuerte componente, una fuerte presencia del bajo pueblo, de las clases subalternas, en estas conmemoraciones, en estas celebraciones patrias. Y lo que va a pasar también es que 1880 marca un quiebre en el sentido de ser un poco más parco, ser un poco más sobrio, un poco más solemne es la palabra, y los actos empiezan a ser monopolizados por el Estado. Y no va a ser ya el protagonista, este payaso o este cantor, sino que el protagonista va a ser claramente el soldado y el ejército argentino, que además es el brazo legal del Estado, este soldado. Entonces lo que va a pasar es el Estado, al querer construir esta nueva lógica y este nuevo discurso de dominio sobre lo político e intentar interpretar alguna cuestión en relación al pasado, se va a desvincular de toda idea de ¡Baba! Empieza a haber una centralización y el Estado empieza a monopolizar toda esa cuestión de la efemérides. Es decir, el actor en esos actos que vamos a empezar a ver a partir de 1880 va a ser claramente el ejército, ese brazo legal, ese brazo reconocido por parte del Estado, y no tanto ya el cantor o el payaso, porque recordemos, el cantor y el payaso tienen un dejo, tienen un halo que recuerda a estas clases subalternas. En cambio, el soldado, el ejército, claramente van a recordar al Estado-Nación. Entonces, al intentar centralizar, se van a desprender de toda esa cuestión popular y se va a empezar a reivindicar más una cuestión formal y solemne. Pero se paga un precio muy caro porque al desprenderse de toda esa participación popular, empieza a decaer también el interés de la gente, del pueblo en general, por esas conmemoraciones y por esos actos y por esas efemérides. Es decir, simplemente van a ser meros participantes, meros espectadores y no ya protagonistas. Entonces vemos cómo se produce un doble proceso. Bueno, en realidad es parte del mismo proceso. Por un lado crece este fervor patriótico de estos nuevos grupos que arriban al país, por ejemplo italianos, y empieza a disminuir el fervor patriótico de la sociedad local. Para estos años tenemos también que empieza a haber un incremento en las tensiones, por ejemplo con la comunidad italiana. Quiero citar un fragmento de un artículo que publica el economista y senador italiano Boccardo, año 1885, donde él afirma que para él las acciones del gobierno italiano, de su gobierno, deberían extenderse sobre el Río de la Plata también, o sea, no solo en la península. Cito, hasta la ocupación, hasta la toma de posesión, cuya oportunidad no se hará esperar. Entonces está latente esta posibilidad de, como decíamos también, una gran Italia que pueda expandirse allá donde haya habitantes en cantidad que estén trabajando. Por ejemplo, la República Argentina. Entonces, repetimos también, este gobierno empieza a ver que toda esta idea de la patria, de la nación, de la bandera celeste y blanca, empieza a caer cuando vemos que estos nuevos trabajadores no solo no van a creer, digamos, en esta cuestión de la patria de la República Argentina, sino que van a tener su propia patria. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta que se formula el gobierno argentino. Y tenemos a partir de 1887, 1888 y 1889, estos me parecen 3 años claves, la participación de miles de niños en esos actos que empiezan a desarrollarse por fuera de la escuela, de esa institución escuela, pero se hacen por ejemplo, en la Plaza de Mayo, y uno de los famosos actos es la conformación de batallones infantiles, es decir, se hacía formar a los niños vestidos, por ejemplo, de granaderos, y se los hacía desfilar por la ciudad, y en este caso por la Plaza de Mayo. Entonces, vemos claramente un antecedente en actos posteriores, año 1889, 1890, incluso van a representar alguna batalla, por ejemplo, la batalla de San Lorenzo. Entonces vemos claramente cómo el acto escolar que conocemos hoy en día encuentra un germen ya en 1889, en esta idea, en esta necesidad de empezar a construir una patria
se apela a estos niños, se los hace desfilar vestidos de soldados, y estos elementos luego van a ser incorporados por la efeméride escolar. Así las cosas, digamos, la escuela todavía tenía, según la autora, un rol muy modesto. Recordemos que la escuela no llegaba a todo el país todavía, o no llegaba en realidad a todas las clases, solamente algunos y algunas iban a la institución escolar. Una institución escolar primaria, solamente se hablaba de cuestiones históricas en los cursos superiores, así que ya nos estamos imaginando lo poco, digamos, que se enseñaba historia. Incluso la revista El Monitor de la Educación no se hacía mucho eco de cuestiones históricas, de esa reivindicación del pasado. Entonces, claramente la escuela no es todavía este aparato de divulgación y este aparato de construcción de una identidad, pero no lo es, y precisamente por no serlo para 1880 es que se busca en pocos años esa idea de empezar a construir una escuela, empezar a generar desde la escuela toda esta construcción de la identidad nacional. Y además de la escuela se hace por medio, como decíamos antes, de esta estatuaria oficial. Por ejemplo, la Plaza de Mayo con su vieja pirámide, que va a ser renovada en 1884, una estatua ecuestre de San Martín en 1862, otra de Belgrano en 1873, el mausoleo con los restos de San Martín en la catedral de 1880. Estos eran simplemente los únicos símbolos, los únicos emblemas de ese pasado glorioso. Entonces lo que tenemos a partir de 1887 es una serie de decretos que van a empezar a imponer construcciones de monumentos en determinados lugares. Por ejemplo, tenemos la construcción del monumento a Lavalle, tenemos la construcción del monumento a General Paz en Córdoba. Entonces se empieza a levantar, o de la Avenida de Mayo en Buenos Aires, toda una estatuaria oficial de avenidas, de calles, de museos incluso, para dar cuenta de, como decíamos también recién, de este pasado glorioso que había que empezar a reivindicar. Y en estos años encontramos también no la creación del escudo nacional, pero sí la unificación, es decir, había un montón de diseños en ese momento, cada persona diseñaba el escudo y la bandera también, como quisiera. Entonces empieza a haber una unificación y se empieza a estipular que el escudo nacional se tenga que hacer de determinada forma y no puede ser de otra. Es decir, así como se unificaba la aduana, se unificaba la moneda, se unificaba el ejército, y vemos que se está unificando un sistema educativo nacional, también se van a empezar a unificar estos emblemas patrios. Y por ejemplo, a partir de 1884, con Julio Argentino Roca, tenemos los decretos de utilización de los emblemas patrios, del escudo y de la bandera. Y cuando hablamos de la bandera, también se empieza a prohibir la utilización de otras banderas que no fuesen la bandera nacional. Y a estas agrupaciones de italianos, de españoles, no es que se les prohíbe en sus manifestaciones y en sus actos portar sus banderas, la bandera española o la bandera italiana, pero se les exige que el 25 de mayo, el 9 de julio y en otras celebraciones tengan la bandera de la República Argentina. Y también algo muy importante que no estamos mencionando, que también tenemos que ubicarnos, fines del siglo XIX, 1870, 1880, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? 1864 se celebra en Europa la primera internacional. Esta primera internacional lo que va a hacer va a sentar las bases de un movimiento obrero demasiado combativo, y ya en esa primera internacional se dividen las aguas entre anarquistas por un lado y socialistas por otro lado, o marxistas, digamos, porque están bajo la figura, bajo el ala de Karl Marx. Los anarquistas, por su parte, bajo el ala de Bakunin. Son dos posturas que, si bien tienen algunas similitudes en relación a la defensa de los intereses de los trabajadores, tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el anarcosindicalismo, en ese momento histórico, y después también, digamos, va a descreer de toda acción parlamentaria. Es decir, no cree que el movimiento obrero tenga que confluir necesariamente en un partido orgánico, y es que ese partido orgánico dispute determinado poder político. En cambio, el socialismo sí cree en la conformación de un partido político, y que ese partido político pueda, o por las urnas, algunos socialistas, sobre todo a partir de 1895, Engels, consideran necesaria la participación en las urnas, o algunas malas lecturas quizá de Engels consideren necesario la participación en las urnas, mientras que otros creen en la idea de la revolución. Entonces, básicamente tenemos dos posturas de los trabajadores, año 1864, el anarquismo por un lado y el socialismo por otro lado, que creen en la posibilidad de una revolución que derroque al orden burgués capitalista. Esas ideas llegan hasta el Río de la Plata. Básicamente el grueso del movimiento obrero a partir de 1878, 1880, con la conformación de los primeros sindicatos, por ejemplo el de tipógrafos en Buenos Aires, el de tipógrafos bonaerenses, lo que va a hacer va a empezar una serie de huelgas,
Para 1890 vamos a tener la primera conmemoración del 1 de mayo en la República Argentina. 1 de mayo por los mártires de Chicago en 1886. 4 años después, gracias también a la tarea incansable de una mujer, esto hay que decirlo, por lo general la historiografía se ha olvidado o ha negado la tarea de las mujeres, y es Virginia Bolten quien se pone al frente de estas primeras conmemoraciones. No me quiero equivocar, pero creo que Argentina es uno de los primeros países en tener esta conmemoración del 1 de mayo, que es el famoso Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Entonces tenemos todo esto para decir que tenemos un movimiento obrero conflictivo en relación con el Estado, que no va a escatimar gastos en atentados. Vamos a tener muchos atentados, sobre todo al mismo Sarmiento, por ejemplo, va a sufrir un atentado. No le va a pasar prácticamente nada, tenía una sordera muy avanzada, entonces ni siquiera escucha la bomba que le cae cerca a su carruaje. Para 1909, digamos ya a principios del siglo XX, vamos a tener también un atentado contra el jefe de policía llamado Ramón Falcón, por parte de un anarquista llamado Simón Radovítsky. Entonces tenemos básicamente una conflictividad obrera importante, y que además descreen de esta idea no solo de nación, de patria, sino de la existencia de un sistema capitalista mismo. Entonces este Estado tiene que hacerle frente a esos trabajadores, y lo que empieza a hacer la escuela es empezar a inculcar toda esta idea de patria y de nación, sobre todo para los hijos de esos inmigrantes. Y para terminar tenemos que decir que para 1886 el Consejo Nacional de Educación, esta es la institución, esto también hay que saberlo, es la institución más importante que se hace cargo de todas estas cuestiones educativas. Consejo Nacional de Educación empieza a encarar toda esta idea de proyectos que van a dar cuenta de esta construcción de esta identidad nacional. Por ejemplo, entre 1889 y 1890 también tenemos 2 años claves. 1889 se empieza a hacer obligatorio en todas las escuelas esta celebración de estas fiestas mayas y las fiestas julias, digamos, las de mayo y las de julio. Entonces, cuando nosotros pensamos de dónde vendrá toda esta cuestión primero sabemos, ¿no?, lo que sucedió el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816, pero cuando el Estado empieza a dar cuenta de ello y a darle importancia en términos educativos, 1889. Y 1890, al año siguiente, ya tenemos, quiero citar, a fin de despertar en ellos el sentimiento nacional, se ha dispuesto, es decir, empieza a haber disposiciones en sentidos de la educación, que se celebren por las escuelas en la forma que paso a detallar. Es decir, empieza a haber todo estipulado cómo tienen que celebrarse en las escuelas el 25 de mayo y el 9 de julio. Todos los niños debían concurrir a las escuelas los días 24 y 25 de mayo a las 12 del día, ostentando los colores de la bandera nacional, o un pequeño escudo con las armas de la República. El 24 se cantaría en todas las escuelas y por todos los niños el himno nacional. Los maestros explicarían a los niños los acontecimientos de 1810. El día 25 nuevamente se cantaría el himno nacional y se tratarían temas históricos en composiciones orales y escritas. Básicamente, ya para 1890 tenemos una efemérides como la conocemos hoy en día. Y cuando la conocemos hoy en día es simplemente un llamado para ver cómo estamos trabajando el tema de las efemérides. Quizá se mantengan igual que hace más de 100 años. Porque básicamente creo que las efemérides, sacando alguna que otra cuestión, alguna participación un poco más activa de los estudiantes y de las estudiantes, me parece que sigue teniendo esta reproducción de se canta el himno, se leen unas glosas, cada uno a su salón. Así que, simplemente para pensar, nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.